Lolo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. En el día de hoy vamos a abrir un nuevo tema. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre el control predictivo. Mi nombre es Sergio Castaño y les doy bienvenido entonces a este nuevo tema que vamos a comenzar a abordar el día de hoy. Entonces, un control predictivo. Principalmente una acción predictiva no controlador es la forma de generar una acción que pueda prever un determinado efecto en la respuesta y así poderlo evitar o por lo menos disminuirlo. Entonces, se actúa en el instante actual basándose en la predicción del comportamiento futuro del proceso. Un ejemplo sencillo de control predictivo lo podemos ver al momento de conducir un vehículo. Nosotros siempre estamos mirando por la ventana del vehículo, por la ventana frontal, y estamos viendo hacia el frente, siempre previendo qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, si al frente, unos 20 metros, hay una señal de tránsito, un semáforo, nosotros vamos a comenzar a frenar de a poco porque ya estamos previendo que el vehículo tiene que quedarse quieto. Así cuando lleguemos al semáforo, nuestro vehículo va entonces a desacelerar y quedarse quieto. Entonces, lo que hablamos en la presentación anterior, por ejemplo, si un peatón distraído salta a la calle, nosotros siempre estamos mirando hacia adelante y eso es lo que hace un control predictivo, tratar de ver qué puede acontecer, qué puede suceder y tratar de evitar que esas perturbaciones afecten nuestro proceso. En este caso, cuando este peatón salte a la calle, nosotros vamos a frenar inmediatamente o vamos a tratar de esquivarlo para evitar que afecte el proceso actual, que es el de conducir un carro. De la misma manera, por ejemplo, en este mismo ejemplo, generalmente cuando vamos, por decir algo, de la casa hacia el trabajo, nosotros ya tenemos una ruta preestablecida, nosotros ya sabemos hacia dónde vamos y sabemos cómo llegar de manera más eficiente a nuestro trabajo. Y como lo venía diciendo, a medida de ese trayecto pueden presentarse diferentes perturbaciones como señales de tránsito, alto congestionamiento en el tráfico, un peatón distraído, que son perturbaciones que nosotros vamos siempre a estar mirando para adelante con el objetivo de evitarlas o disminuirlas. Entonces, en el control predictivo nosotros vamos a trabajar aquí en la página sobre el control predictivo basado en modelo, comúnmente conocido como MPC por sus siglas en inglés, Model Predict Control. Entonces, la idea de un MPC es que utiliza un modelo explícito, minimiza un objetivo, esto lo vamos a ver más adelante, y es de horizonte deslizante. ¿Qué elementos tiene un MPC? Pues tiene el modelo de predicción, que bien es el modelo del proceso o el modelo de las perturbaciones, tiene la función objetivo y tiene un método para obtener la ley de control. Entre algunos algoritmos MPC tenemos el DMC
el GPC y el UPC. Entonces, para dar inicio a esta clase de control predictivo, a esta aula, vamos entonces a comenzar a entender un poco la teoría y cómo es que funciona el control predictivo. Para esto vamos a comenzar con este primer esquema, que es el control DMZ, que es el control de matriz dinámica o Dynamic Matrix Control, con sus siglas en inglés. Entonces este va a ser nuestro primer control predictivo que vamos a tratar en la página. Vamos a tratar de entender cómo es que funciona y más adelante empezaremos a ver ejemplos y nos introduciremos hacia otros tipos de control predictivo. Entonces, el DMC es un control que está basado en la respuesta de un modelo matemático ante una entrada escalón. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra planta que tiene una entrada y tiene una salida. La planta puede estar representada por cierto modelo matemático. Entonces, cuando yo ingreso el escalón, que es lo que dice acá, en la entrada ingreso una señal de excitación a mi planta. En mi salida, aquí en YDT, voy a obtener una respuesta. Entonces, mi salida estaba en un estado inicial y al momento de yo inyectar el escalón, ella se va a comportar de cierta manera en la salida. La representación de esta gráfica, de esta respuesta, según la teoría de sistemas dinámicos, puede expresarse mediante esta ecuación, donde tenemos un y sub 0, que es el instante inicial, y tenemos un y sub i, que son cada uno de los coeficientes de la función, de esta función de transferencia o de este modelo, porque nosotros excitamos y esta respuesta la vamos a obtener tanto en nuestra planta real como en el modelo, siempre y cuando obviamente nuestro modelo represente fielmente la dinámica de la planta. Entonces, esta respuesta puede entonces ser representada por y sub 0 más la sumatoria desde 1 hasta infinito de los coeficientes de y sub i por delta de u t menos i. El delta de u son las variaciones de control, es decir, lo que entra a la planta normalmente va a ser un delta de u, porque antes de nuestra planta va a estar el controlador, que va a estar variando, no necesariamente va a ser un escalón, sino que va a ser varias acciones de control que puede subir, bajar, subir más alto, con el fin de que nuestra planta llegue a nuestro set point. Entonces, esta ecuación es importante, ya que de aquí se desarrolla todo el proceso de predicción para el control predictivo de MC. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación que representa la dinámica de la planta. Acá y sub i es la respuesta al escalón, el delta de u son las variaciones de control y el y sub 0 es la salida inicial. Nosotros, para efectos de explicación, vamos a suponer que nuestra salida inicial y sub 0 va a ser 0. Así que nos vamos a concentrar principalmente en la sumatoria de la respuesta al escalón con sus respectivas variaciones de control. Para poder calcular mis predicciones, me necesito mover hacia el futuro, es decir, moverme k pasos para el frente en la ecuación del sistema que veníamos tratando. Es decir, que mi y de t la voy a mover k pasos para el frente, k pasos para el futuro, y va a quedar expresada de la siguiente manera. Esta va a ser entonces la notación que vamos a comenzar a utilizar aquí en el control predictivo, donde este gorrito que tiene la y significa que va a ser una predicción. Este t más k
es un tiempo futuro, un tiempo que yo me estoy moviendo hacia el futuro, y este t que tengo aquí es mi tiempo actual, donde me encuentro ubicado actualmente. Visto de forma gráfica, puedo verlo de esta manera. Actualmente me encuentro ubicado o parado en este tiempo t y estoy mirando hacia el futuro, t más k. Estoy mirando t más k pasos hacia el futuro de cómo y de t, que es mi respuesta al escalón, va a moverse. Como estoy mirando cómo puede moverse en el futuro mi salida, mi proceso, mi variable para predecir su comportamiento y por ende actuar con mi control. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación de predicción que veníamos tratando, que es nuestra salida. Simplemente ya la avanzamos k pasos para el frente, entonces ya nos quedó y de t más k por los coeficientes de la función de transferencia por el cambio del control delta de u, t más k menos i. Entonces el y sub i son datos de la planta que ya los obtuvimos de mi modelo matemático, son datos que yo ya tengo, y el delta de u tiene cierto tipo de información. Observemos que si está acá menos i es mayor a 0, estoy hablando del futuro, y si está acá menos i es menor que 0, estoy hablando de términos del pasado. Por decir algo, si k menos i fuera 3, entonces sería t más 3, estoy viendo 3 pasos para el frente en el futuro. Pero si por el contrario fuera menos 5, sería t menos 5, entonces estoy viendo 5 pasos en el pasado, hacia atrás. Entonces en base a esto yo podría expresar esta función separando términos del pasado y términos del futuro. Entonces podría expresarlo de la siguiente manera: y de t más k en un tiempo actual va a ser igual a la sumatoria desde i hasta k de lo mismo y sub i delta de ut más k menos i más la sumatoria de k más 1, ¿cierto? Aquí si acá voy hasta acá, entonces aquí empiezo en k más 1 hasta infinito de y sub i delta de u t más k menos i. Entonces aquí ya separé, aquí tengo mis términos del futuro y aquí tengo mis términos del pasado. Pero entonces también voy a tener que llevar en cuenta en esa ecuación de predicción, quiero llevar en cuenta también mis perturbaciones. Entonces yo voy a decir que mi perturbación n de t va a ser igual a y m de t, que esta va a ser mi salida real, menos y estimada de t, que va a ser mi salida estimada, y esto lo voy a llamar como error de predicción actual. Voy a explicar un poquito mejor esto. Estas perturbaciones son necesarias involucrarlas en la ecuación de predicción. Entonces, inicialmente, estas perturbaciones van a suceder en el sistema siempre. Y a mí me interesa también qué va a pasar en el futuro. Como yo no sé qué perturbaciones van a pasar o a suceder en el futuro, lo que mejor yo puedo estimar es decir, no, en el futuro esta perturbación va a permanecer igual, no va a variar, va a seguir igual. Por eso yo diría que n de t va a ser igual a n de t más k sobre t en el futuro. Entonces, para que quede claro qué fue lo que yo hice aquí, simplemente yo tengo mi planta, que es mi planta real del proceso, pero yo también tengo un modelo matemático que yo previamente tuve que haber identificado. Ahora, cuando yo excito mi planta, una señal u de t, yo voy a obtener un dato real, que es lo que está sucediendo en mi planta, que es ym de t, que es lo que hay aquí, y voy a tener también un dato
estimado, que es de mi modelo, también voy a tener una salida de mi modelo, que es y de t. Al yo restar estas dos señales, voy a tener el error de predicción, que va a ser mi perturbación. Entonces sería una perturbación tipo escalón. Y aquí en n de t igual a n de t más k, simplemente estoy diciendo que mi perturbación, o sea mi error de predicción futura, como yo no sé qué va a pasar en el futuro, yo lo mejor que puedo predecir es decir que mi error de predicción futura va a continuar siendo igual a mi error de predicción actual. Entonces volvemos a nuestra ecuación del modelo de predicción y ahora ya va a quedar completa, donde recordemos que teníamos la representación de la salida, ¿cierto? Con mis términos en el futuro más mis términos en el pasado, y ahora para que quedara completo mi modelo de predicción le adiciono las perturbaciones. Esto, si reemplazamos n de t, sabemos que n de t es igual a ym de t menos y estimado, que esta es la salida real y esta es la salida estimada. Entonces aquí tenemos mi modelo completo de predicción. Observemos que lo importante que es adicionar este término. ¿Qué pasaría si yo no agrego este término, si no agrego este n de t, sino que solamente lo hubiera dejado como mis datos futuros y mis datos pasados, sin agregar la perturbación? Entonces miremos, nosotros tenemos la planta y tenemos el modelo. Tengo mi salida normal, mi salida real, ym de t, y mi salida estimada por el modelo. Si yo no agregara el n de t a la ecuación de predicción, es como si yo tuviera esto. Tengo mi control, estoy estimulando mi modelo y estoy realimentando mi modelo. ¿Qué pasa acá? Pueden percibir qué es lo que sucede. Realmente lo que sucede es que estoy en lazo abierto. ¿Por qué estoy en lazo abierto? Porque yo no estoy mirando mi planta. Estoy realimentando mi modelo. Perfecto. Pero a mí no me interesa controlar el modelo. A mí me interesa controlar mi planta real. Yo necesito es controlar mi planta real. A mí el modelo es una herramienta, pero yo no necesito controlar el modelo. Yo estoy haciendo este control es precisamente porque mi planta precisa o necesita ser controlada. Por eso es importante adicionar la diferencia o el error de predicción en nuestra ecuación de predicción, porque de alguna manera tenemos que cerrar el lazo de control. Entonces simplemente al adicionar la resta de ym de t aquí más y menos por y de t, voy a obtener n de t, y ahí sí lo puedo sumar a lo que estoy obteniendo del modelo, y ahora sí tengo mi sistema en lazo cerrado. Ya estoy obteniendo datos de mi salida real para poder calcular y diseñar y proyectar mi control predictivo de MC. Entonces estábamos aquí en nuestro modelo de predicción completo, que ahora ya está completo como su nombre lo indica. Pero ¿qué sucede? Yo necesito de esta ecuación separar claramente los elementos del futuro y los elementos del pasado. Recordemos entonces que aquí teníamos elementos solamente del futuro en esta primera expresión, y que en esta segunda expresión teníamos elementos solo del pasado. Pero ¿qué sucede? Al involucrar nuevamente, al involucrar n de t o la perturbación, aquí este término tiene elementos tanto del futuro como del pasado. Yo necesito separar claramente en una parte de la ecuación, aquí está todo el futuro, y en otra parte de la ecuación aquí está todo el pasado. Entonces voy a tener que empezar a manipular este elemento y de t. Si recordamos, en las primeras diapositivas yo decía, cuando avanzamos k pasos para el frente, antes de separar esta ecuación en los dos términos, estábamos diciendo que
y de t más k va de 1 hasta infinito de los coeficientes de la planta por los cambios de control. Si vemos esto es igual a esto, solo que no está dislocado k pasos para el frente, sino que está solamente en el tiempo actual. Entonces perfecto, vamos a tomar la ecuación y no la vamos a dislocar k pasos para el frente. Entonces nos quedaría de esta forma, ya no está dislocada k pasos para el frente, es decir, quito la k y me queda esta ecuación. Ya tengo y de t. Entonces aquí tengo términos del futuro, como ya lo venía hablando, y mis términos del pasado están aquí. Vamos a primero, como lo dije antes, como necesito separar bien elementos del futuro y el pasado, vamos a tomar solamente los términos que hay en este cuadro violeta. Todo lo que hay en este cuadro violeta lo voy a llamar como YP o Y pasada. Vamos a comenzar un poquito entonces a tratar este pedacito de la ecuación, y ya más adelante cuando la tratemos volvemos y juntamos toda la ecuación completa. Entonces voy a decir que YP va a ser igual a lo que hay aquí dentro del cuadro violeta. Entonces mi YP o Y pasados es igual, recordemos, YM de T es mi salida real de la planta. Aquí tengo la sumatoria de Y sub I delta de U, todo esto es pasado, y tenemos mi Y estimada, que ya sabíamos que lo puedo reemplazar, que ya sabemos que es la sumatoria de 1 hasta infinito de Y sub I delta de U T menos I. Ahora miremos, tenemos dos sumatorias, pero ambas sumatorias tienen índices diferentes. ¿Qué quiere decir? Que acá el índice es k más 1, pero acá el índice es 1. Vamos a hacer un tratamiento, un cambio de variables para intentar dejar los índices de las dos sumatorias iguales. Entonces yo voy a comenzar nombrando J igual a I menos K, ¿cierto? De acá, si yo digo que esta I es igual a K más 1, diciendo esta I, cuando esta I valga K más 1, entonces si yo reemplazo aquí la I por K más 1, J me va a valer 1. Cuando I vale K más 1, J va a valer 1. Aquí lo que estoy haciendo es tratando de cambiar variables. Entonces este J igual a 1 ya lo podría colocar aquí, pero entonces para colocarlo aquí tengo que hacer la manipulación de todo lo que hay aquí dentro de la sumatoria. Correcto. Entonces, como yo dije, J igual a I menos K, de acá mismo yo podría despejar I, entonces I podría ser I es J más K, y así mismo también podría despejar K si así lo quisiera, que sería J menos I. Entonces vamos a tomar este término de delta de U. Recordemos que aquí ya cambié el I de K más 1 por J igual a 1. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo, cambiar las variables. Tomemos el término delta de U de T más K menos I. Ahora tomando el término K menos I, que lo tenemos aquí, K menos I es igual, si reemplazamos la I ya sabemos que es J más K, entonces reemplazo la I, me queda K menos J menos K, y eso es igual a menos J. Es decir que este menos J ya lo reemplazo aquí, entonces me va a quedar T menos J. Y lo mismo esta Y sub I, recordemos que I es J más K. Entonces haciendo los reemplazos, recordemos J igual a 1 aquí, este Y sub I va a quedar Y sub J más K, y este delta de U T más K menos I ya va a quedar delta de U de T menos J. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Teníamos esta ecuación Y pasada, y ahora vamos a reemplazando los valores, quedamos entonces que J es igual a 1 hasta infinito de Y de J más K
de delta de u t menos j. Ahora si observamos, los índices de las sumatorias están iguales. Como ya están iguales, yo podría reescribir la ecuación de la siguiente manera. Y pasado es igual a ym de t, que es la salida real, más la sumatoria que va de 1 hasta infinito, simplemente de j más k, de y, de g, j más k, menos gj. En este caso, como es una sola sumatoria, las nombré todas de j, por los cambios del control, delta de u, t menos j. Muy bien. Tenemos entonces la ecuación y pasada de esta manera. Esta ecuación es muy interesante por lo siguiente. Recordemos que teníamos la respuesta al escalón que obtuvimos de la salida de nuestro sistema. Si observamos claramente, nuestro sistema empieza a subir y va a llegar a un punto donde él se va a estabilizar. De aquí para adelante, él no cambia, él va a mantener siempre su mismo valor. Él ya se estabilizó, ya de ahí no se va a mover. Entonces yo podría decir que mi planta va a llegar hasta un cierto punto M, porque de ahí para adelante él ya no, el sistema ya no va a variar más, porque llegó a su estado estacionario. Entonces es muy interesante. Yo podría decir, no, mi respuesta va hasta un punto M, porque cuando GJ tiende a infinito, ¿qué va a suceder? Esta ecuación aquí, esta resta, va a ser 0. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos que aquí llegó, por decir algo, a 1. G de J, o sea, este G de J de aquí llegó a 1. ¿Cierto? Está aquí en 1. Y por allá muy al futuro, en G de J más K, todavía sigue valiendo 1. Por acá muy al futuro, hacia la derecha, él no va a cambiar, él va a seguir siendo 1. Entonces esto también va a ser 1. O sea que 1 menos 1, 0. Por eso dice aquí que G de J cuando tiende a infinito, entonces esto va a valer 0. Entonces yo podría representar o cambiar esta sumatoria desde J igual a 1 hasta un punto específico M. Y ahora sí yo volvería esta ecuación práctica, o la volvería realizable. Ya lo podría programar dentro de un computador, dentro de un algoritmo, porque ya yo solamente necesitaría m elementos y no infinitos elementos, y ya podría procesarlo. En otras palabras, volví la ecuación implementable. Perfecto. Ya hicimos entonces la manipulación de los y pasados. Volvamos entonces al modelo completo de predicción. Recordemos entonces que teníamos, esta era nuestra ecuación del modelo completo de predicción, y que esta parte de aquí era el YP, o los y pasados. Vamos entonces a reemplazar por lo que habíamos encontrado, donde vamos de 1 hasta M, de G de K, de G de J más K menos G de J por delta de U. Perfecto, entonces aquí tenemos nuestro modelo completo de predicción. Ahora vamos a tratar de expresar nuestro modelo de predicción de una manera matricial. Entonces suponemos nosotros estamos en un tiempo t actual, vamos a comenzar a incrementar nuestro tiempo y vamos a mirar hacia el futuro p pasos, o sea, de t más 1 hasta t más p. Toda esta ventana la vamos a conocer como horizonte de predicción, que es el horizonte hacia donde va nuestro control a mirar, hacia adelante, hacia el futuro, nuestro horizonte de predicción. En base a esto vamos a tratar de reescribir esta ecuación de una manera matricial, en forma de matrices. Para hacer esto, entonces primero vamos a dejar un poquito claro el término de respuesta libre
y respuesta forzada. Entonces, nuestra predicción puede ser calculado con la suma de dos parcelas. ¿Cuáles son estas dos parcelas? Las dos parcelas serían esta primera parcela de aquí y esta segunda parcela que yo había llamado como YDP. Entonces las parcelas, o sea, esta predicción puede ser calculada con los controles futuros y con los controles pasados. Por ejemplo, si yo en el futuro no fuera a modificar mi control, mi delta de U fuera 0, porque yo no voy a variar mi control, llego a un punto T actual y de ahí para adelante yo no voy a mover mi control, o sea que mi delta de U, como no se está variando, es constante, esto va a valer 0 y mi respuesta va a ser 0. Esto se conoce como la respuesta forzada del sistema. Y entonces, si mi delta de U fuera 0, yo solamente voy a quedar con mi delta de U pasado, con lo que yo moví en el pasado en mi controlador y con mi salida actual del sistema. Esto se llama la respuesta libre, que es lo que yo actué en el controlador, con el controlador, y yo ya no puedo volver a actuar en eso porque ya eso está en el pasado. Entonces esto sería mi respuesta libre, porque fue una respuesta que ya sucedió y que yo ya no podría manipular, y mi control en el futuro, si fuera 0, esto sería 0. Entonces esto se llama respuesta forzada porque yo quiero mover este delta de U para forzar que mi respuesta se mueva como yo quiero que se mueva. Yo necesito que la respuesta vaya a tal punto, a tal referencia, por eso yo voy a forzar que la respuesta llegue hacia allá. Por eso esto se llama respuesta forzada y esto se llama respuesta libre, porque ya esto ya se movió, ya el control se movió y esto ya queda ubicado en el pasado. Entonces, para dejar un poquito más claro este concepto de respuesta libre y respuesta forzada, vamos a ver el siguiente gráfico. Entonces, por ejemplo, yo venía manipulando mi delta de U. Esto es mi delta de U pasado. Vamos a decir que esta línea T es mi posición actual. Lo que hay aquí en la izquierda es el pasado y lo que hay a la derecha es el futuro. Miremos que en mi pasado, este delta de U, yo lo venía manipulando, venía subiendo, bajando y mi sistema venía respondiendo de cierta manera. Al llegar a mi tiempo actual, ahora al tiempo presente, al ya, a la hora, al instante actual, yo voy a decir que ya mi delta de U, o sea mis variaciones de control, no las voy a mover, las voy a dejar quietecitas. Las voy a dejar quietas. No quiere decir que delta de U sea 0, sino que simplemente la dejé quieta en un valor determinado. Entonces no quiere decir que el control sea 0. Mi delta de U es 0 efectivamente, porque delta de U es simplemente una diferencia. Aquí no hay variación, o sea que si no hay variación es 0. Mi control no es 0, mi control puede ser, digamos, algo 4, más mi delta de U es 0 porque yo ya no me estoy moviendo. Entonces de aquí para el futuro yo ya no me voy a mover en mi control, lo dejo quietecito. Entonces mi sistema, que venía moviéndose por causa de mi control que yo fui aplicando, cuando llega el instante actual, como yo ya no le estoy ingresando control, ella se va a empezar a mover libremente, porque ya no está influenciada por el controlador. En cambio, ¿qué sucedería si yo en el futuro comenzara a mover y tener más deltas de U, más cambios de control? Ya mi respuesta no va a tener esta representación que tengo aquí en rojo, sino que ya ella se va a mover de cierta manera, se va a mover de una manera forzada, porque se está moviendo por culpa del controlador. Entonces el controlador hace que mi dinámica, que la respuesta de mi planta se mueva de cierta manera. En otras palabras, estoy forzando a que mi salida tenga un determinado comportamiento. Entonces aquí queda claro que la respuesta libre
es cuando no muevo, no tengo delta de U y mi planta se mueve como libremente porque no tengo la influencia de mi controlador. Y esta es mi respuesta forzada porque yo aquí sí estoy inyectando controlador y estoy forzando a que mi planta tenga cierto comportamiento. Simplemente la sumatoria de ambas me va a dar la respuesta del sistema, porque 0 más esto da la respuesta del sistema cuando es 0, cuando delta de U es 0, o sea la respuesta libre más una respuesta forzada me da entonces la predicción de mi sistema. Entonces vamos a pasar esto a la representación matricial o representación vectorial para facilitar los cálculos y poderlo entender un poco mejor y empezarlo a llevar a la práctica, empezarlo a hacer en MATLAB, empezar a jugar un poquito, a conocer este control predictivo que es bien usado en las industrias de petróleo y gas. Miremos entonces, tenemos nuestra ecuación de predicción, ¿cierto? Ahora vamos a pasarlo de manera matricial. Entonces para eso empecemos a hacer este cálculo para que quede más fácil. Vamos a decir cuando K valga 1, entonces simplemente T más 1, ¿cierto? De Y sub I, como K vale 1, va de 1 hasta 1, o sea que solo tengo un coeficiente Y sub I por delta de T. K vale 1, 1 y I vale 1, 1 menos 1, 0, o sea delta de T por ym de t de la sumatoria de 1 hasta m de j de g de j más 1 menos g de j por delta de u t menos j. Recordemos entonces que desde donde empieza ym hasta aquí todo es la respuesta libre y que esta es la respuesta forzada, o sea desde ym hasta aquí todo esto es la respuesta libre. Vamos a nombrar entonces la respuesta libre para no estar escribiendo esta ecuación tan larga. Vamos a nombrarla como f de t más 1, porque aquí k vale 1, o sea free en inglés, f de t más 1. Correcto. Ahora cuando k valga 2 sería y de t más 2. Acá ya habrían dos coeficientes porque va de 1 hasta 2, entonces tendría g1 de delta de u de t más 1 más G2 de delta de U de T más la respuesta libre, que sería todo esto en un tiempo 2. Vamos un poco más allá. Aquí un error, sería Y de T más 3 por G de 1 de delta de T más 2 por G de 2 de delta de T más 1 por G de 3 de delta de T más la respuesta libre f de t más 3. Y así sucesivamente iría aumentando la k. ¿Hasta dónde? Hasta p. Recordemos por allá en nuestra diapositiva anterior que p, por allá donde yo hice un gráfico, que p es nuestro horizonte de predicción, es el horizonte hacia donde estamos mirando en el futuro. Entonces va a ser y de t más p por g de 1 delta de t más p menos 1 más g de 2 por delta de p más delta de u de t más p menos 2 más y de p de delta de u por mi respuesta libre en el instante p, en el instante de predicción. Teniendo entonces todo esto, podemos llevarlo a la forma matricial, donde tenemos cada uno de los coeficientes. Miramos que cuando valía 1 solo tengo un y sub 1, pero cuando k vale 2 ya tengo dos coeficientes y sub 2. Cuando vale 3, aquí es un 3, ya tengo tres coeficientes, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y así sucesivamente hasta cuando valga p. Voy a tener p coeficientes. Entonces podría escribirlo matricialmente así. Tengo mi y de t más 1, y de t más 2, así sucesivamente hasta mi y de t más p va a ser igual a mis coeficientes. Y sub 1, recordemos que cuando era t más 1 solo tenía y sub 1 y el resto son ceros. Cuando es y de t más 2, entonces tengo mi y de 2 por y1 y el resto son ceros. Así están mis coeficientes y sub p
y este está multiplicando mis cambios de control. O sea, sería y1 por delta de u. Aquí sería 0 por delta de u de t más 1, entonces sería 0, 0, 0. En otras palabras, estaría escribiendo esta ecuación, esta de aquí, y1 de delta de u de t. Y así sucesivamente, y de 2, entonces sería y de 2 delta de u de t por y de u más y de 1 por delta de u de t más 1, que sería esta. Y de 2 delta de u de t, y de 1 de delta u de t más 1. Y todo va sumado a un vector de mis respuestas libres. Así entonces queda representado de manera matricial mi ecuación de predicción completa. Entonces yo podría decir que todo este vector lo voy a llamar y barra o y gorro. Esta va a ser mi g, que son mis coeficientes de la planta, que son lo que yo ya tengo, que recordemos que tenemos un modelo, tenemos nuestra planta y el modelo. Todos estos g los voy a sacar de mi modelo matemático, porque es lo que yo conozco, que en base a mi modelo yo estoy prediciendo cómo se va a comportar mi planta verdadera. Vamos a llamar de u todos los cambios de control que voy a hacer en mi sistema, todos los delta de u, y llamemos de f o de free toda mi respuesta libre. Entonces podríamos simplificadamente colocar la ecuación. Recordemos entonces que todo esto es matricial, que de y gorro es igual a g por u más f. Recordemos entonces, para trabajar de aquí en adelante, que todo va a ser matriz, todo es matriz o vector. En este caso la g es una matriz, esto es un vector columna, esto es otro vector y esto es otro vector columna. Muy bien, ya tenemos nuestra ecuación de predicción. Ahora necesitamos la ley de control. Para llegar a nuestra ley de control vamos a necesitar una función objetivo. En control predictivo trabajamos con función objetivo. ¿Cuál es la idea de la función objetivo? Primero, seguir referencias futuras, y segundo, ponderar el esfuerzo de control. Esta función objetivo puede expresarse generalmente por la siguiente ecuación matemática. Vamos a tener una función que vamos a llamar j, que va a ser nuestra función de costo, que es una función objetivo, que es igual a la sumatoria desde 1 hasta p. Recordemos que p es mi horizonte de predicción, hacia donde estoy mirando yo al futuro, por un delta de j, que esto ya voy a explicar para qué es este delta, por una resta, que es mi salida, menos w. W son referencias futuras, o son las referencias, son todos los set points que yo tengo. En ciertos procesos yo puedo saber cuáles son los set points a lo largo de todo el proceso. Yo puedo saber que de 0 a 20 minutos tengo un set point de 4, de 20 minutos a 30 minutos tengo un set point de 8, de 30 minutos a 40 minutos tengo un set point de 3. Hay varios procesos de ese tipo, como hay otros procesos donde yo no sé mi set point. Entonces simplemente mis referencias futuras serían igual a la referencia actual, o sea, mi set point futuro va a ser igual a mi set point actual. Voy a llenar eso del set point que tenga actualmente. Tengo un set point de 8, listo, se queda en 8, 8, 8, 8. Recordemos, todo esto va a ir vectorialmente. Y esta, recordemos que es mi salida de predicción, con la que hemos venido trabajando desde el inicio de la presentación, que son las sumatorias por el YM, todo eso. Este primer término de acá se usa para seguir las referencias o referencias futuras, y este delta me sirve para ponderar el esfuerzo de control, para seguir el esfuerzo del algoritmo para seguir esa referencia. Todo esto se lo voy a sumar a una segunda sumatoria. Recordemos entonces aquí primero que va hasta p, o sea, hasta mi horizonte de predicción. En la segunda sumatoria va hasta n, acá viene otro horizonte. Entonces en control predictivo vamos a tener dos horizontes. El primero es p, que ya habíamos hablado de él, que es el horizonte de predicción.
El segundo horizonte que vamos a tener es este, el horizonte n, que va a ser nuestro horizonte de control. El horizonte de control pondera el esfuerzo de control. Aquí tenemos entonces simplemente la variación de control al cuadrado, y lo mismo vamos a tener un lambda que va a ponderar el esfuerzo de control. Estos dos factores, lambda y delta, son para dar el esfuerzo, para yo priorizar, si quiero priorizar más el esfuerzo de control o quiero priorizar más el seguimiento a referencias. Miremos que ambas ecuaciones están elevadas al cuadrado. Son funciones costo, son funciones objetivas de objetivo, y en el momento de la implementación entran en el campo de la programación cuadrática. Entonces aquí va entonces a ver un poco ya la limitación a la hora de implementarlo prácticamente, en forma práctica. Ya nuestro procesador va a tener que ser capaz de resolver este tipo de cosas, de resolver este tipo de funciones cuadráticas. Por ejemplo, si nuestro sistema es un problema irrestricto, o sea, no tiene restricciones, es un problema bonito, es un problema ideal, no tendríamos tanto inconveniente con estas ecuaciones cuadráticas, podríamos implementarlo fácilmente. Ya la cosa se empieza a complicar, y eso ya lo veremos mucho más para adelante, cuando ya los problemas son restringidos, que ya tienen restricciones, y ahí entra entonces a jugar todo lo que es el cuento de la programación cuadrática. Pero listo, por en cuanto ya tenemos que esta es nuestra ecuación J, nuestra ecuación objetivo, y a partir de ella vamos a obtener nuestra ley de control. Entonces vamos a representar matricialmente también nuestra función objetivo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es mucho más fácil trabajar de manera matricial, es más fácil implementarlo prácticamente. Entonces tenemos nuestra ecuación objetivo J y vamos a representarla matricialmente. Entonces tenemos que, como esto es cuadrático, y menos w, yo podría representarlo de la siguiente manera. Sería, recordemos que todos estos son vectores, cuando j vale 1, cuando j vale 2, cuando j vale 3, y así hasta p. Entonces sería primero un vector fila. Yo podría, cuando j vale 1, entonces y de t más 1 menos w de t más 1 sería aquí en el primer término. Después, cuando j vale 2, y de t más 2 menos w de t más 2 sería aquí en el segundo término, y así sucesivamente, multiplicado por una matriz singular, que sería este delta, que es una matriz simplemente con la diagonal de delta. Delta es un número, y vemos que el número es el mismo número en toda la diagonal principal de la matriz. Y como esto está al cuadrado, simplemente para representarlo matricialmente lo multiplicamos por el mismo vector, pero columna. Aquí está otra vez este mismo vector, pero columna. Entonces recordemos que aquí es cuando j vale 1, que aquí es cuando j vale 2, cuando j vale 3. Entonces así podríamos representar esto matricialmente. De la misma manera se representa este segundo término de la ecuación. Entonces vemos que quedaría escrito de la siguiente manera. Recordemos que entonces aquí ya estamos trabajando en vectores. Entonces tenemos el vector de y menos el vector w traspuesto, porque recordemos que estos son vector fila, de vector columna, perdón, y como acá está en fila, entonces por eso es traspuesto por delta. Delta es una matriz singular, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que es singular? Que la inversa de la matriz da exactamente la misma matriz, por el vector de y menos w, que es este, ¿cierto? Más, lo mismo, tenemos el lambda por u. Recordábamos que los delta de u los llamamos como u. Aquí recordemos, los delta de u los llamamos u,
por u traspuesto u. Mire que esto aquí también está al cuadrado, entonces jugaría lo mismo, filas por columnas. Muy bien, nosotros ya sabemos cuánto vale y. Nosotros ya habíamos calculado y, que y era igual a g por u más f. Entonces reemplazamos y por g por u más f menos w traspuesto delta, y aquí lo mismo, reemplazamos esta y por gu más f. Como estamos buscando minimizar la función de coste o función objetivo, esto se logra como derivando parcialmente la j con respecto a u, y esta derivada debe dar igual a 0. Entonces este va a ser nuestro objetivo. Vamos a derivar esta j y la igualamos a 0. Así minimizaríamos la función objetivo. Pero antes de entonces de realizar la derivada, vamos a desarrollar un poco esto matemáticamente para que quede más fácil hacer la derivada. Ya aquí estamos derivando matrices, que es muy diferente a derivar números y variables. Correcto, entonces veníamos aquí, estábamos parados en este tipo de ecuación. Vamos entonces a hacer la traspuesta de esta matriz, de este paréntesis grandes. Entonces cuando transponemos g por u, se invierten de posición, ya quedaría esta u traspuesta, quedaría de primera. Recordemos, todo esto es matriz, no es nada de variables, todo es matriz que se trabaja diferente. Entonces quedaría u traspuesta de primeras, g traspuesta de segundas, más esta resta f menos w traspuesta, y el resto queda igual, delta por g de u más f menos w. Muy bien, ahora vamos a multiplicar este por este por este, y este por el segundo, o sea, vamos a aplicar distributiva. Al hacer esto nos va a quedar esta ecuación, donde u traspuesta por g traspuesta, la multiplicada por delta, o sea aquí por delta, y a la vez lo multiplicamos por este otro término, g de u. Entonces g de u, delta de u traspuesta por g traspuesta, otra vez por delta que está en la mitad, aquí delta, por este f menos w, por f menos w, y así para adelante. Simplemente aplicamos distributiva, este por este, este por este, este por este, tal. Muy bien, ahora ya tenemos la ecuación un poco más grande. Vamos a reunir términos semejantes, pero primero vamos a reescribir este término que hay aquí. Como todo esto es matrices, yo puedo aplicar sobre el término una traspuesta. Entonces al yo transponer este término de aquí, me va a quedar de la siguiente manera: lo que está de último, f menos w, va a quedar de primera, f menos w traspuesta. Lo que sigue, el delta, va a quedar igual, delta. Miremos que delta es simétrico, o sea, que si yo pongo delta traspuesto, me va a dar el mismo delta. Coloco delta, coloco g traspuesta, entonces aquí ya me quedaría g normal, y u traspuesta me quedaría u normal. Entonces ya lo modifiqué para que me quedara exactamente igual al segundo término que tengo acá. Vemos que quedó exactamente igual, y ahora sí procedo a agrupar términos semejantes. Primero voy a tomar todos los que empiezan por u traspuesta y terminan por u. Si vemos, entonces el primer término sería el primer término que usa u traspuesta y u sería este. Entonces tomaría g traspuesta delta g, que lo vemos acá, g traspuesta delta d, y qué más término empieza por u traspuesta y termina por u, pues el último, u traspuesta u. Aquí entonces tomaría el delta iría en el medio. Entonces aquí tomaría delta, como delta es una constante, simplemente lo multiplico por la identidad, lo mismo que este lambda por la identidad, es lo mismo que este delta, lambda por la identidad. Entonces ya tengo todo lo que tiene u traspuesta por u. Estas dos, al que yo le hice el tratamiento matemático aquí,
simplemente son dos veces f menos w, aquí se suman los dos, delta g de u, y por último queda esta ecuación, f menos w traspuesto por delta f menos w. Perfecto, ya desenvolví o ya desarrollé matemáticamente esto. Ahora vamos a derivar parcialmente. Aquí, la derivada parcial de este primer término, recordemos que estos son matrices, es diferente, es dos veces g de traspuesta por delta g más lambda i. Vamos a ver que la derivada parcial, por ejemplo, de x con respecto a u de x traspuesta por ax, está la fórmula. Recordemos que estos son matrices, es igual a dos veces ax. Esa es la fórmula. Entonces exactamente eso, la derivada en este caso x traspuesta sería u traspuesta y x sería este u de aquí y este término de acá sería el a. Entonces simplemente sería dos veces a por x, y x recordemos que es la u. Sigue la derivada de este segundo término, es el mismo, solo que sin la u va en bora, se va, y aquí como no tenemos términos de u, da 0. Listo. Lo que hacemos entonces, como todo esto es igual a 0, divido por 2 y paso este término de la ecuación al otro lado y despejo u. Al despejar u me queda la siguiente ecuación, que simplemente es bajar este término al otro lado y quedaría como la inversa. Acá tengo un término menos, este término menos lo puedo quitar moviendo el orden de este paréntesis y haciendo manipulación de nuevo parecido a lo que hice aquí, transponiendo este término de aquí, me quedaría entonces la expresión final, que mi delta de u, o inicialmente mi u, hablemoslo como u, quitémosle este delta un poco, tendría mi u es igual a g traspuesta por delta g más lambda al menos 1 por g traspuesta. Recordemos que hice el tratamiento traspuesto aquí y que este menos modifica el orden de este paréntesis, por eso ya es w menos f, y al aplicar traspuesto, recordemos el último término queda de primero, g traspuesto por delta traspuesto w menos f. Entonces u nos va a dar una matriz, que es mi matriz de control. Tenemos ciertos términos en la matriz, entonces va a suceder lo siguiente: cuando estemos implementando nuestro algoritmo, esto que estoy señalando, esto de aquí, que llamémoslo como K, esto es constante, esto se calcula una vez y listo, yo no tengo que volverlo a calcular. Pero lo que hasta aquí sí debo calcularlo constantemente a cada periodo de muestreo. Listo, esto lo calculo yo una vez, pero esto lo tengo que calcular cada periodo de muestreo. Por eso cuando
mi U, que es esta U, me da esta matriz. Yo de esta matriz solo me interesa la primera línea de la matriz, lo otro no me interesa. Esta primera línea yo la podría nombrar como delta de U, que es igual acá por W menos F. Que es exactamente lo que hay aquí. Por eso yo diría que, por eso es que se dice que el delta de U es esta ecuación. Y simplemente es tomar la primera fila, ojo, la primera fila de U. Solamente necesito la primera fila de U. Y así entonces ya tendría mi ley de control. Amigos, esto es todo. Espero entonces quede un poco claro el concepto de cómo funciona el control de MC. Aquí hablamos un poco sobre las ecuaciones, de dónde sale todo. En nuestra próxima entrada ya vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver cómo toda esta teoría encaja y cómo vamos a poder empezar a controlar procesos utilizando la técnica de control predictivo de MC. Así que una vez más, agradecido por haber asistido al video, por haberlo visto. Si están en YouTube, vayan a la página controlautomáticoeducación.com. Allá están los ejemplos, van a estar colocados todos los ejemplos. Si les gusta, denle en compartir, ayúdenme a difundir la página, ayúdenme a crecer y que esta información pueda llegarle a más personas que les pueda interesar. Cualquier comentario, duda o sugerencia sea bienvenida, y hasta una próxima oportunidad.